Cuento número 26. De Profundis. Capítulo 1. Has de saber, Sancho, que los nébluros siempre usan las malas artes para intentar acceder al poder. Al no tener talento, ni la capacidad de lograrlo, suelen copiar, subvertir, embarrizar, con bulos y mentiras populistas. El poder, Sancho, no solo requiere una gran responsabilidad, sino que impone en su ejercicio una gran humildad. Y la humildad no es precisamente un espejo en que se miren estos personajes. Bien es cierto que al leerlo, de facto, como leyente, la historia de la que eres parte y acto te imbuye en cierta manera desde dentro y en cierta forma desde fuera. Ya eso nos quedó claro, mi buen amigo. Somos espectadores y actores al mismo tiempo de lo real, visible e invisible, en el conjunto de ambos. Y desde luego hay jerarquías entre ser actor y o espectador interior y exteriormente. Pero hablamos de los nébluros y de su forma, o sea, de su actitud. Te decía, Sancho, que los nébluros, cuando ven que no alcanzan el poder, se ponen a maquinar, a pergeñar cómo hacerle mella al enemigo y van a lo personal, allí donde más les duela. Y además, si se trataba, decía el tazón mellao, de ser auténticos, más autenticidad que esa, más honestidad y libertad que ser nosotros mismos, más belleza que la de la oscuridad que nos ayuda a contemplar las estrellas. Decía esto el tazón mellao, convertido en tazón por manos de uno de sus alfareros, y viendo aquel tono teatralizado de su voz surtía efecto en los espectadores que miraron al cielo en medio de aquella oscuridad que se hacía con todos, repitió la última frase de nuevo. Más belleza que la oscuridad que nos ayuda a contemplar las estrellas. Y acabando de decir esto, y como no podía evitar la norma sine qua non que les obligaba a ser auténticos, añadió la coletilla que rimaba, pero que de poesía no tenía nada. Y acabó diciendo: como caen del cielo al suelo y se estrellan. Ni que decir tiene, querido amigo, que el poder de aquellas palabras sugestionaron a los espectadores, que comenzaron a ver el baile de las estrellas. Al principio muy ordenadamente, pero enseguida las cosas tomaron el movimiento del caos, de manera que parecían chocar unas contra las otras, hasta quedar como inertes, y comenzaban a caer del cielo al suelo, precisamente, viniendo directamente hacia ellos, que paralizados por el pánico se aferraban a los brazos de sus butacas y rezaban porque aquel Big Bang no acabara con ellos. Mientras leía yo esto, Sancho, ¿qué te cuento? En la sugestión de aquella especie de performance tan real como irreal, vi pasar por mi mente las imágenes de cómo las estrellas iban cayendo del cielo al suelo sin otra probabilidad que estrellarse. Yo también, un poco sugestionada, cuando la fiscal dio la vuelta a la tortilla y en el uso de su tiempo verbalizó otra realidad que paró en seco aquello que parecía iba a ser la destrucción de cuanto había en todos lados. Así que iba a ser que no. Y mirando al pulpo, que había sido elegido por los nébluros como candidato a la presidencia del poder, prosiguió diciendo: de caer las estrellas desvanecidas sobre la tierra, al estrellarse, la tierra entera se llenaría de pequeños fragmentos estrellados, con lo cual lo que buscaban los nébluros de hacerlas desaparecer para que no brillaran, pues en realidad lo que envidiaban era su luz, se les volvería en contra multiplicado por centenares o miles de semillas que darían origen a millones de nuevas estrellitas, que por ser estrellas y por definición estarían en el cielo
y no en el suelo, con lo cual no tendrían ejército bastante los Neblurs ni siquiera para pensar en cómo hacer caer tantas estrellas. Eso abocaría a su propio exterminio en el suelo, pues no les quedaría espacio para ellos, ya que las estrellas tienen puntas y el suelo estaría sembrado de ellas, el suelo y el cielo. La fiscal, al decir aquello, estalló en carcajadas. Es que no se podía creer tal memez, que tuvieron la virtud de disipar la sugestión que la obra iba provocando en los espectadores. Aquella obra que intentaba llevar a la realidad un pulpo maquillado de persona, o una persona que parecía un pulpo, lo tengo muy claro todavía. De manera que la risa se le contagió a los espectadores, que ya pensaban que serían aplastados por la magnitud de un cielo que se les venía encima y que les haría desaparecer del mapa. Literalmente, a todos sin excepción les pareció mejor un buen sentido del humor que aquel horror. Cabeza Pulpo perdió más de una cuarta parte del apoyo de sus seguidores que, aunque intentaban disimular su inquietud, veían sudorar al candidato por debajo de la nariz, por encima de los labios y debajo de los labios, a la altura de la barbilla, que a duras penas contenía su ira al verse descubierto, a pesar de las capas de maquillaje que intentaban tapar la malignidad de sus propósitos. Ni yo misma podía creerlo, Sancho, pero la realidad fue que el cielo se quedó calmo ante la exposición de la fiscal. Y en el mapa comenzaron los soldaditos de los Nebluros a replegar fila y a dispersarse aquí o allá sin hacer ruido ni provocar caos como era su costumbre, con la intención de pasar lo más desapercibido posible por entre el patio de butacas ante la amenaza que suponía para ellos seguir apoyando al cefalópodo personaje. A menos bultos, mayor claridad. La cosa comenzaba a despejarse. Entre los espejos de entre líneas, Sancho atisbé a ver la sibilina intención del virus que, como un pulpo de manera casi invisible, movía sus tentáculos para robarle a la fiscal su discurso y apropiarse de él haciéndolo suyo. Oh, Sancho, que no era baladí aquel detalle, porque si te apropias de lo ajeno sin permiso, estás robando y eres un ladrón. Pero si en las reglas de juego estaba la autenticidad, tampoco aquello podía serle tomado en cuenta al pulpo, dijo el tazón mellao que contenía el caldo de su cultivo en su interior. Ah, amigo mío, pero la fiscal, que era más lista, muchísimo más lista y muchísimo más rápida, y además mantenía su frescura intacta, estaba atenta a todos los pormenores, detalles, y en décimas de segundos recuperó lo que intentaba robarle el Nebluro, el perfume que le regaló la rosa mágica y su discurso, su voz. Y justo cuando el cefalópodo creía que iba a tener la miel en la boca para engullírselo todo, con guante firme y elegante, la fiscal se la quitó de los labios justo en el mismo momento, antes de que llegara a siquiera olerla, la miel. Realmente, Sancho, el pulpo salió de allí como el gallo de Morón cacareando. Se dirigió a los vientos periodistas y, sin plumas, representando el acto en que todo el mundo se reía de él, igualito que en el cuento El Rey Desnudo. Que si los moderadores, aún habiéndole dado mucho más tiempo a él para sus peroratas que a la fiscal, estaban compinchados con la fiscal. Y a pesar de eso, él había salido vencedor. Había sido el mejor discurso de su vida. Y esto lo decía perdiendo plumas por todos lados. Que si los pendientes de la fiscal llevaban un audífono incorporado que le indicaba las respuestas a las preguntas. Que chirriaba su voz y que su nuevo perfume estaba hecho con el sebo de sus gatitos y perritos. Y por eso le gustaba tanto a quienes lo olían, porque les era familiar la esencia de sus mascotas. Sus alegaciones no hicieron más que provocar la risa, pues entre gato y perro y el perfume de las rosas no hay parecido ni por asomo, y eso lo sabe cualquiera, hasta el más negacionista. Realmente estaba perdiendo la cordura, pues de tanto crear mentiras, el cefalópodo se las estaba acabando de creer y vivía en un mundo paralelo y ajeno a la realidad.
Nunca más el malvado virus del odio, exclamó la fiscal, y dejó ver a través de su oscura y negra mirada una fría losa, cual si fuera la tapa de la tumba de la muerte existencial a la que querían llevar a los pueblos los nébluros, arrasando con cientos de años de lo construido en pro de la luz, de la humanidad, si llegara a erigirse en el poder. El cefalópodo. El pulpo como que no se daba cuenta, pero la fiscal no le había mostrado aquella realidad al cefalópodo, sino al pueblo, que si se pensaba que estaba mal, aún podía estar peor, bajo una losa y encima sin ser conscientes de ello, por haber sido apresada su voluntad, arrebatándoles la libertad sobre sí mismos, para uso de ellos como esclavos. Esto ya lo sabemos nosotros, Sancho, porque nos lo contó el cuento desde el principio. Lo que ocurre es que el cuento cuenta y se cree o no se cree, y cualquiera de ambas cosas puede darse. Ese es el libre albedrío. Pero creído o no el pasado, si no hacemos caso a la historia, si no la conocemos, entonces te la van a meter todas doblada. El poder, mal usado en pro del bienestar de unos pocos, que dominarían la Matrix a su antojo, según sus intenciones, acabaría esclavizando al pueblo en el beneficio de los néblulos, o sea, a sus pies sobre la lona. Y esto, ¿desde cuándo sucede? No sé. En el cuento Sancho parece decirse que desde el principio de los tiempos. No leí tanto, pero desde donde he leído en la antigua era, lo mismo abultaba un saco de paja que un saco de hierro. Y el saco de hierro lo cargaban a las espaldas de los luminosos desde niños. Pero muy al contrario de lo que se pensaba en los néblulos, en su evolución, los luminosos se hicieron fuertes, hombres y mujeres, al unirse sus intereses en bloque, compactando en equipo, funcionando uno y todos para todos. De semejante manera que ahora, en la nueva era, los valores y principios en pro del bien común contrarrestaban la malignidad de los propósitos del malvado virus, supermaquillado, como siempre, que quería acceder al poder central para su propio beneficio. Pues sí, Sancho, tras salir del debate, el pulpo iba como el gallo de Morón, cacareando y sin plumas. Y por más que movía sus alas, no volaba. Además, tenía la cresta hecha un cisco. La fiscal, en cambio, tras salir del debate con el cefalópodo, se fue a celebrarlo con su familia, que le había organizado una gran fiesta en la que sonreía y en la que se reía, con una cuarta parte de sus antiguos seguidores perdidos, y no habiendo podido agenciarse el discurso de la fiscal ni el perfume que a ésta le había regalado la rosa mágica, el cefalópodo movía los tentáculos que aún le quedaban tras la pérdida de 2 de ellos y retorcía a los otros 6, extendiéndolos y contrayéndolos en el aire como si estuviera en el mar y allí fuera el rey del mambo y pudiera escapar. «Aún me quedan varios brazos», se dijo, «y que los movería aquí y allá, atizando costo al fondo del charco y atrapando con las ventosas el lodo, el petróleo con que embarraría cuanto pudiese». No se trataba, según su plan, de otra cosa que incendiar las calles, tras empegostarlas de chapapote, y acusar de ello de entre los diferentes a los que consideraba que ofrecerían mayor vistosidad, gatos y perros de por medio, e ideó la retorcida idea de que aquellos, y señaló a aquellos que decían se comían a sus mascotas, que eran devoradas sin piedad. Aquellos son los que hay que eliminar. ¿Cómo los eligió? Te contaré. Que habiendo puesto varios colectivos en una ruleta para lavarse de las manos de la culpa, que sería la ruleta la que decidiría dónde, cuándo, cómo y dónde, le intentó dar toda una vuelta de tuerca al asunto de manera tal que se le pasó la mano y se pasó de rosca. Con lo que la ruleta lanzó un chasquido de ruptura y giró y siguió girando sin tope, sin ton ni son, como si no hubiera un mañana. Sancho, con tal aceleración, se le desarticularon los tornos y con las tornas en su contra, de manera que
quienes estaban en la ruleta para caer la bolita en su casilla, viendo la oportunidad de salir de aquella bomba de relojería, pegaron un salto y de un salto se pusieron a salvo, saliendo del peligro. A menos peso, mayor aceleración, y en consecuencia la ruleta todavía giraba más y más rápido hasta que su velocidad fue tal que saltó del eje y como un trompo cayó al suelo, comenzando a girar alrededor del pulpo, que ante la velocidad de la ruleta, que giraba y giraba y giraba a semejante velocidad que, completando un anillo que lo rodeaba, se iba estrechando a cada rato más, haciendo más pequeña la distancia entre el cefalópodo y sus tentáculos, amenazando con dejarlo sin patas. No le quedó otra cosa para salvarse al bicho que enroscarse en sí mismo y hacerse un nudo. Con lo cual, hecho el nudo, la ruleta dejó de girar y el malvado virus pudo ser capturado vivo por la red dispuesta para ello por unos pescadores excelentes y oído cocina, que nadie comía gatitos y perretes, pero un buen pulpo a la gallega, y en paella o en un salpicón de marisco con una rica y fresquita cerveza. Cae en la mar de bien. A los pulpos verdaderos me refiero, Sancho. Qué ricos. Que el del cuento en verdad estaba contaminado y había que tenerlo buen recaudo, respetando su vida, aunque él no respetara la de los demás. Al fin y al cabo, su cerebro era muy limitado. Recordar